ellos algunas otras vidas. Pero en ese mensaje que estaban compartiendo estos varones, dice que en aquel día, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Así que estaban ellos y en aquel día el Señor añadió como 3,000 personas. Eso fue en Jerusalén. A esa iglesia el Señor añadió como 3,000 personas. Fue el Señor quien trajo esas almas a Él. Fue el Señor quien realmente trajo esas vidas para que escucharan la palabra, el mensaje, y lo recibieran. Y luego se cumpliese lo que dice la palabra del Señor, que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Porque esas vidas no solamente se agregaron, no, el Señor las agregó y Él las puso ahí con ese grupo que ya estaba ahí. Entonces vemos una iglesia establecida. Cuando hablamos de ubicación, esta iglesia estaba en Jerusalén. Más tarde vemos la iglesia en Antioquía. Ahí había otros hermanos, pero era diferente ¿qué? Localidad. Diferente localidad. Y así sucesivamente podemos ver en las Escrituras diferentes localidades donde estaba el pueblo del Señor, la iglesia, el pueblo de Dios. Y quiero que estemos viendo esto por lo que vamos a estar compartiendo. Una iglesia, un pueblo ubicado, un pueblo establecido por el Señor. Añadió el Señor. Él es el que añade. Él es el que ubica. Él es el que trae las personas donde Él quiere. Y eso lo vamos a ver con mucha claridad, esperando que el Señor nos ayude. Aquí, si fuéramos al libro de los Romanos, por ejemplo, si fuéramos aquí al libro de la carta a los Colosenses, si ustedes quieren ver aquí capítulo 4 de Colosenses, para que veamos esto que estamos viendo para lo del mensaje. Colosenses 4, muy importante que entendamos esto. Colosenses 4, versículo 15. Dice el verso 15: saludad a los hermanos que están ¿en dónde? En la Odisea. Estos ya no estaban en Jerusalén. Estos estaban en esa región de la Odisea. ¿Se acuerdan? Una carta dirigida a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias en Asia. Entonces dice aquí: saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está ¿en dónde? Ahí había una iglesia. Ahí había una localidad. Ahí había el Señor ubicado a ciertos hermanos. No dice cuántos, pero dice que ahí había una iglesia. Amén. Ahí había una iglesia. En esta región de la Odisea. No era en Jerusalén. Ahí se congregaban, allí había hermanos. Ahí el Señor tenía un pueblo. Vayamos aquí al libro de los Romanos. Vamos a referir algunas cosas para que a ver si esto nos ayuda a entender lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor en esta hora de la mañana todavía. Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, y a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias ¿de qué?
de los gentiles. Esto ya no estamos hablando de los romanos, gentiles. No era en Jerusalén, era en otros lugares. Pero ahí había hermanos y se congregaban y estaban ahí. Dice el verso 5, saludar también a la iglesia de su casa. Entonces ahí había una iglesia, ustedes se acuerdan de Priscila y de Aquila. Era un matrimonio que habían sido instruidos, que habían sido enseñados por el apóstol Pablo. Aquellos que en una ocasión Apolos estaba predicando, compartiendo, y de alguna manera no se expresaba correctamente, y ese matrimonio lo tomó aparte, y dice la palabra de Dios que le explicó, le expuso un camino mejor, más excelente. Ese matrimonio era un matrimonio que había sido instruido por el apóstol Pablo, que habían caminado juntos y ahora parece que están liderando. Hay una iglesia, hay un lugar, hay un grupo de personas. Y es importante saber que en cada localidad es Dios quien le place traer las vidas, agregarlas. A veces tenemos problemas, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy crítico, donde realmente se ve otra cosa, ¿saben? Es lamentable lo que estamos viviendo, lo que se vive en este tiempo. Es que hay demasiadas vidas, demasiados creyentes, personas que tal vez sí hayan tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, sean personas que realmente son salvas. Yo no estoy poniendo en duda la salvación de ninguna persona, pero sí quiero decirle que hay vidas creyentes que están tan desubicados, que están, en otra palabra, totalmente extraviados. Porque usted ve que los hermanos, esas vidas andan de un lugar para otro, visitando aquí, visitando allá, escuchando diferentes enseñanzas y aún viajando de un lugar a otro para congregarse, buscando que, entre comillas, quiero encontrar el lugar donde debo de estar. La pregunta es que si será el lugar donde Dios lo está llevando o donde Dios lo está ubicando. La localidad donde uno se congrega, donde uno realmente se reúne para alabar al Señor. Usted y yo tenemos que estar seguros si es el lugar donde Dios nos ha traído para que podamos formar parte de esa comunidad, de ese pueblo que está ahí, con los cuales invocan el nombre del Señor, y juntos busquemos la presencia de Dios y juntos podamos caminar, saber que Dios nos ha traído a esa localidad. Él nos salvó y nos colocó y nos puso donde Él quería que usted y yo estuviéramos. Él es el que pone, Él es el que nos pone en el lugar donde Él sabe que necesitamos estar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ¿verdad que sí? ¿Es soberano o no? Él sabe lo que usted y yo necesitamos. También conoce el Señor, Él sabe qué tipo de líderes nosotros necesitamos tener. A veces se ora por los presidentes, a veces se ora por los pastores, y a veces uno se queda así, como luego dicen, con el ojo medio raro, que se hacen tantas y tantas cosas y como quiera las personas ahí. Y de repente en un lugar parece que no se hace tanto y de repente se deshace todo. ¿Me explico? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque muchas de las veces Dios en su soberanía, si hay un pueblo, una localidad, un pueblo que Él ha establecido, ha ubicado, que quiere de verdad conocer al Señor, le levantará un líder que sea temeroso, que tema a Dios. Y si no, nos va a levantar un líder que sea bien chueco, para que aquellos que no creemos a la verdad, creamos a la mentira. Dios lo puede hacer. ¿Sabe? Dios lo puede hacer. Dice que envió espíritu de sueño y envió espíritu de mentira. Dios lo puede hacer. Veamos aquí cuando hablamos localidades, iglesias locales. ¿Sabe por qué uno no? Y no porque uno quisiera que las personas estén en un solo lugar. No, no, hermano. Lo estamos viendo a la luz de la palabra de Dios. Cuando usted y yo no estamos seguros que es el lugar donde debemos de estar y tener el liderazgo que estamos viendo, hermanos, oremos al Señor y pidámosle al Señor que nos dirija, porque necesitamos seguir adelante. Si usted está en un lugar donde sabe usted que su corazón nunca va a cambiar por la enseñanza y por el liderazgo, por el ejemplo y todo lo que se pueda decir, hermano, es tiempo de orar al Señor y buscar que el Señor lo dirija. Lo dirija. Veamos aquí cuando hablamos de esto, vayamos al libro de Números. El libro de Números. ¿Sabe usted que Dios está interesado en que su pueblo le rinda cuentas? Usted sabe que el libro de Números es para contar, es para ajustar cuentas, y el Señor lo estableció. El Señor lo estableció para que su pueblo le diera cuentas. Le diera cuentas. Aquí vamos a ir al capítulo 2 del libro de Números. Libro de Números. Dice el verso 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Así que primero, aquí entendemos que Israel ya está en el desierto, ¿verdad? Está en el desierto y Dios lo ha sacado ya de Egipto. En otra palabra, los ha salvado de la mano dura de Faraón y están en el desierto como lo que él dijo, su pueblo. Y ahora el Señor aquí los establece, los ubica, para que puedan caminar el resto del camino que les falta para entrar a la tierra de Canaán, como la promesa. Pero el Señor va a ubicarlos, va a decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer las cosas. Así que dice: los hijos de Israel acamparán cada uno, no es en grupo, no es aquí, no, cada uno, habla de una relación, habla de una comunión, cada uno acamparán junto a su bandera. Usted sabe que Jehová Nisi significa bandera, o quiere decir bandera. Jehová es mi bandera, Jehová Nisi.
Así que les dirás a los hijos de Israel que cada uno de ellos acamparán o estarán junto a su bandera. A su bandera. ¿Por qué? Porque están en un camino y están en un desierto donde necesitan caminar como Dios quiere que caminen. Y vemos aquí que lo que pasa con ellos. ¿Cuántas tribus formaban esa nación? Usted lo sabe. Eran 12 tribus. Eran 12. Y vemos aquí que de esas 12, el Señor toma 4 tribus. 4 tribus como cabezas. 4. Él le place hacerlo de esa manera. Toma 4. La primera, nomás se lo voy a mencionar por lo que vamos a estar viendo. La primera tribu que vemos aquí se encuentra en el versículo 3, la tribu de Judá. Y esa tribu con su príncipe, con su jefe, la tribu y su jefe. Verso 3. Verso 10, vemos la segunda tribu, la bandera del campamento de Rubén. Rubén, la segunda tribu. Y la tercera tribu la vemos en el versículo 14. ¿La tribu de qué? No. Estamos ahí, no. Versículo 22. ¿La tribu de quién? De Benjamín. Versículo 22. ¿Lo están viendo? Y el jefe. La cuarta tribu. Versículo 25. La bandera del campamento de quién? De Dan. Así que eran 4 tribus que el Señor tomó para encabezar a 12 tribus. A 12 tribus. Ahora noten el otro detalle que encontramos aquí: 4 tribus encabezando. Y Dios fue el que dijo en qué lugar, en qué partes que tenían que estar cada tribu. La tribu de Judá nos habla que esa tribu estaría al oriente. Al oriente. La tribu de Rubén nos habla que estaría al sur. Al sur. Y la tribu de Benjamín nos habla que esta tribu estaría, dice, donde lo vemos, estaría, la tribu de Dan estaría al norte y la tribu de Efraín al occidente. Entonces vemos aquí que fue Dios quien ubica, el que pone los cabezas y el que ubica las tribus en cada lugar. 4, si podríamos decir lo que tiene que ver, lugares, continentes, hablando de 4 cabos de la tierra, podríamos ver todo eso. Pero una de las cosas que vemos aquí en este versículo, en el versículo 3, cuando habla de oriente, muy importante, la tribu de Judá al oriente. Y en bajo esa tribu, bajo la tutela de esa tribu, puso a otras 2 tribus, ¿verdad? Encontramos en el versículo 5 que una de ellas era la tribu de Isaacar, y en el versículo 7 encontramos que la otra era la tribu de Zabulón. Fue Dios quien puso
la tribu por cabeza, por líder, y fue Dios quien dijo qué tribu estaría bajo el cuidado o bajo el liderazgo de esa tribu. Fue Dios quien ubicó, fue Dios quien hizo las cosas, porque muchas de las veces si nos lo deja a nosotros, si nos lo deja a nosotros andaríamos buscando por todos lados y buscaríamos a ver quién nos cae bien y quisiéramos estar con alguien que nos cae bien, no con alguien que realmente pueda ayudarnos. ¿Me explico? Si de sí, ya ve, aun cuando entendemos y conocemos la palabra del Señor, aún así todavía caminamos de una manera desubicada. ¿Qué será que usted y yo no conozcamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida? Entiende que no somos nosotros quienes elegimos con quién voy a estar y dónde voy a estar, porque a veces ando buscando un lugar donde, ¿verdad? Y un lugar que sea así, así y así, que, bueno, ya saben cómo es esto. Y siempre queriendo tener lo que uno quiere. Yo creo que si Dios les hubiera pedido que ellos opinaran, cuando le dice Isaacar, tú con Judá, ¿quieres o no quieres? De hecho, no, ese no me cae bien. Esa tribu no. Mucho menos que cada tribu tenía su líder, tenía un líder, uno que dirigía. Ese no me gusta tampoco. Mejor me voy con Rubén y sus líderes. Precioso. Dios sabía por qué unos en un lado y por qué otros en otro. Estos de la tribu de Judá dicen que acamparon al oriente. Y con él estaba Isaacar y Zabulón. Usted encuentra en la palabra de Dios, aparte de la tribu de Judá, usted sabe que Judá significa alabanza. Usted sabe que es de donde viene el Señor Jesucristo. Oriente tiene que ver con luz, tiene que ver con revelación, tiene que ver con sabiduría. Y nos habla la palabra del Señor que de los descendientes de Isaacar era una de las tribus que sus miembros, sus congregantes, aquellos que formaban parte de esa tribu, eran unos de los más sabios. No puede haber tal sabiduría si no hay luz. No puede haber tal revelación si Dios no trae luz al entendimiento de las personas. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos y Él sabe dónde necesitamos estar. Por eso es muy importante que usted y yo conozcamos, sepamos si Dios realmente nos ha ubicado, nos ha traído a cierto lugar. Aunque no nos guste, porque no siempre nos va a gustar, no siempre, pero saber que es el Señor que quiere que estemos ahí, porque Él quiere enseñarnos el plan y el propósito, que es un propósito eterno en Cristo Jesús. Él quiere capacitarnos. La palabra del Señor nos habla tanto en Segunda de Crónicas como en Crónicas. Los hijos de Isaacar eran personas sabias. Y Israel sabía que cuando ellos hablaban, Israel tenía que hacer lo que ellos decían, porque venía de parte de Dios. El libro de Samuel nos habla cuando dice que vivieron para traspasar el reino de Saúl a David. Dice que vino la tribu de Isaacar, vino la tribu de Zabulón,
eran hombres preparados, listos para la guerra, eran personas, pero con mucha sabiduría, que venían y pasaban tiempo con David, venían a ayudarle, le traían ayuda, vidas que no solamente traían espada, traían víveres, traían que comer para que pudieran estar ahí y se cumpliera lo que Dios había dejado establecido en su palabra. Lo que ellos deseaban era que se cumpliera la palabra de Jehová. Hermanos, es precioso poder ver cuando habla de esto. ¿Por qué estas tribus? ¿Por qué las pone bajo la tutela de la tribu de Judá, que era una de las tribus que siempre iba adelante? Siempre. Nosotros tenemos que saber dónde realmente nos ha puesto el Señor. Y de esa manera, buscar al Señor con todo nuestro corazón y decirle: Señor, enséñame, enséñame. No me gusta el líder que está al frente, no me gusta el que expone la palabra, no me cae bien, pero no es porque me caiga bien, sino es porque cada vez que esa persona pasa al frente, tú hablas a mi corazón. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Por lo que estás haciendo. Porque a veces la verdad que es un poco difícil para valorar, para apreciar lo que Dios está haciendo. Y cómo, dónde nos tiene. Veamos, por ejemplo, la siguiente tribu, que era la de Rubén. Al cuidado de ella puso a Simeón y su jefe, y también la tribu de Gad. Esas dos tribus bajo la tutela de él. Y cuando vemos, por ejemplo, el versículo 18, Efraín como cabeza, bajo la tutela de él estuvo ¿quién? Manasés, versículo 20. Sí, todos ellos. Entonces vemos 4 tribus encabezando, de a 3 componen 12, ¿verdad? 12. Pero lo más importante que podemos ver aquí, si usted y yo pudiéramos realmente ver la bendición que tenían, era que en medio de todas estas tribus, una al este, una al sur, una al norte y otra al occidente, en medio de ellas había una tribu que llevaba ahí el tabernáculo y que estaba en medio de ellos. Versículo 17. Una vez que los establece, los ubica a cada tribu, dice: luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su. Así que en el andar, en el camino, unos en un lado, otros en otro. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? ¿De que anduvieran perdidos? No. ¿De que anduvieran desubicados? No. El tabernáculo de reunión estaría en medio de ellos, en el orden que el Señor había establecido. Así marcharía cada uno junto a su bandera. Estando en el desierto, estando en un camino, sí, pero en el orden de Dios y prosiguiendo hacia la meta, que tenían que llegar a la tierra de Canaán. Por eso nos habla el Señor que, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y no veamos hacia atrás. Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor.
Es importante que podamos ver ese orden de parte del Señor. De parte del Señor. Si usted no lo puede ver, pídale al Señor que le ayude, porque de verdad es necesario entender este orden de parte del Señor. El Señor nos ayude, hablando de aquellos, vean los que iban enfrente, los que iban adelante. Qué tremendo. Hermanos, cuando hablamos de líderes, cuando hablamos de personas que han estado liderando y de repente se trata de ir adelante, ¿qué testimonio hay? ¿Qué aliento? ¿Qué realmente podrá uno decir algo a alguien que va realmente, que está retrocediendo? ¿Podrá uno animarlo? ¿Qué responsabilidad? Había una tribu y un líder. Y Dios había puesto bajo esa tribu que encabezaba a otras tribus para que pudieran ayudarlas a seguir adelante. Muy importante. Veamos acá Ezequiel capítulo 4, los que estaban ubicados al oriente. Ezequiel capítulo 44. Veamos aquí verso 1 del capítulo 44 del libro de Ezequiel. Dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba esa puerta que estaba cerrada, la puerta al oriente. Y esa puerta era puerta del santuario que miraba hacia el oriente y estaba cerrada. Dijimos que los que estaban ubicados al oriente eran vidas que de alguna manera tenían mayor conocimiento. Cuando habla de Judá, judíos, cuando habla de aquellos que se les confió la palabra, cuando habla de judíos, de los meros. Y aún teniendo luz, teniendo revelación, teniendo enseñanza, aún había algo que estaba pasando en sus vidas. Esa puerta al oriente estaba cerrada. Y esto le mostraba el Señor al profeta Ezequiel, versículo 2. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni se entrará por ella, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto. Así que vamos a ver la puerta. Esa puerta, que es la puerta de Jehová, por la cual entra Él, ya sabe a qué se refiere la gloria y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo: yo soy la puerta de Dios. Yo soy la puerta. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, cuando hablamos de la deidad, por medio de quién realmente Dios se puede manifestar y puede revelarse a una persona. Solamente por medio de su Hijo, aquel que es la puerta. Si hay una persona que realmente no tiene a Cristo, no tiene a Jesucristo como su Salvador personal, olvídese que Dios hable a su vida, olvídese que Dios se revele a su vida, olvídese que pueda verse la gloria de Dios en su vida, porque no existe no hay tal cosa como sin Cristo Dios puede verse en una persona. La importancia, y esa puerta estará cerrada. Así que, ¿por qué? Porque ahí no entra, ahí no pasa inmundo.
Nadie puede ver a Dios, nadie puede entrar en la presencia de Dios si no es por medio de quién, si no es por medio de Jesucristo. Esa puerta estará cerrada, no hay tal cosa. Por eso, por mucho que uno diga, Señor, revélame, enséñame, si no tenemos a Cristo, ¿de qué manera? ¿Cómo puede acontecer eso? Y encontramos aquí el versículo 3, donde habla en cuanto al príncipe. Por ser el príncipe, él se sentará ahí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino entrará, y por ese mismo camino también saldrá, ¿verdad? Versículo 4. Una vez que está ahí, el Señor le está mostrando al profeta las cosas, le está diciendo cómo son las cosas. Versículo 4: me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Versículo 5: una vez que él miró la gloria de Dios, dice que se postró sobre su rostro, y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a la entrada de la casa y a la salida de qué. Bueno, nosotros entendemos que se trataba de un edificio. Es el cuadro que podemos ver, el templo, un edificio. Pero ahora, cuando se trata de la iglesia, cuando se trata del pueblo de Dios, dice que nosotros somos el templo. También somos el santuario, la morada donde mora el Espíritu Santo, ¿o no? ¿No? Es necesario que entendamos todo esto. Dice que lo llevó y miró la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando dice que Bernabé visitó la iglesia en Antioquía? ¿Qué era lo que se miraba ahí en los hermanos? Dice que la gracia de Dios, y exhortó a los hermanos que permanecieran, que continuaran buscando. Y entonces aquí el profeta también ve lo que el Señor puede hacer y lo que Él va a hacer, y se postró sobre su rostro. Y empezamos aquí a ver que entonces el Señor empieza a hablarle al profeta y a decirle: pon mucha atención, pon mucho cuidado, porque saben que a veces hablamos lo que no entendemos, a veces imponemos y queremos imponer cosas que realmente ni nosotros vivimos. La palabra del Señor es muy clara, que dice que se puede corregir cuando nuestra obediencia es perfecta. Se puede corregir. Se puede corregir cuando nuestra obediencia es perfecta, cuando, en otra palabra, vivimos lo que estamos realmente queriendo corregir. Y aquí nos habla que dice: pon mucha atención a la entrada de la casa y a todas las salidas del santuario. Pon mucha atención, escucha, analiza lo que ves, lo que estudias, para que de esa manera puedas compartir. En otra palabra, hay veces que nosotros mismos estamos en problemas, situaciones de pecado, cuando habla de entrada y de salida. ¿Puede darse cuenta? Entrada y salida. A veces hemos caído en situaciones, en prácticas que realmente no nos hemos dado cuenta porque no estamos atentos a lo que realmente estamos viviendo. Y no queremos realmente entender que entramos y la verdad no hemos salido de esa situación.
no hemos salido y estamos batallando con esa situación. ¿Cuántas personas no realmente tienen problemas y piensan que ya salieron del problema y realmente no han salido? Porque cuando una persona sale de ese problema, ¿sabe qué? Está dispuesto a negarse a sí mismo, está dispuesto a pasar el proceso, porque es un proceso. La restauración es un proceso. Un proceso. Y es muy importante, hermanos, hay pecado, hay maldad, hay desubicación, hay desorientación, de verdad. No estamos ubicados. Y todo porque muchas de las veces no estamos poniendo atención a lo que Dios dice. Y el Señor se agarra al profeta y le dice: ¿sabes qué? Tú eres el primero que tienes que estar muy atento a lo que yo te voy a decir, a lo que yo te voy a enseñar. Hermanos, ¿cuántas de las veces queremos hablar la palabra de Dios y sabe qué? Y no somos atentos a ella? A lo que Dios está enseñando, no ponemos atención. Y luego queremos ministrar, dice el Señor, pero ni tú has escuchado, ni tú has estado atento, mucho menos que puedas llevar a alguien que pueda estar atento. Es muy importante que entendamos esta parte de la Escritura. Es Dios quien realmente ubica. Es Dios quien realmente quiere enseñar y quiere revelar su palabra a nuestras vidas. Es Él. Es Él. Muy, muy importante. Para que entonces el Señor continúe hablándole al profeta. Dice: pon atención a la entrada de la casa y a las salidas del santuario. Verso 6: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es esa palabra para usted? ¿La conoce? ¿La conoce? Basta ya. Basta ya. Dile a mi pueblo que basta ya de estar desorientados, basta ya de estar teniendo actividades, haciendo cosas que realmente de las cuales no son dignos, porque hablaba de extranjeros que habían tomado el santuario, que habían tomado el lugar de la ministración. Si eso es, el Señor dice: basta ya. En otra palabra, dice: ponle hasta aquí. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ubicarnos, que Él nos ubique, que Él nos enseñe, que sepamos que donde el Señor realmente nos ha puesto es conforme al propósito que Él tiene para con nuestras vidas en Cristo Jesús. Y Él quiere enseñarnos primeramente a nosotros. Usted tiene familias, usted tiene familiares, yo tengo familiares, que realmente deberíamos de estar preparándonos para que cuando llegue el momento, cuando Dios quiera, cuando a Él le plazca, que pudiéramos compartir su palabra en el lugar donde Él quiera, pero que seamos vidas que hemos recibido, que hemos sido instruidas, para que de esa manera podamos compartir su palabra. Vidas instruidas. ¿Dónde el Señor nos ha puesto? ¿Cuál es el propósito por el cual nos ha ubicado? Que juntos podamos buscarle y aprender de Él, no importando. Amados, no sé, pero sí es importante que sepamos que Dios no nos pregunta si nos gusta o no,
si estamos contentos con los hermanos que tenemos a nuestro alrededor o no. Pero Él dice que aquí debemos de estar. Amén. Si es que usted tiene testimonio, que aquí es el lugar donde debe de estar ubicado, establecido, para que usted crezca espiritualmente. Y si no, órele a Dios para que usted, el Señor lo mueva donde usted pueda crecer y pueda servir a Dios, pueda vivir una vida que glorifique a Dios, porque esa es la meta del Señor. Amén. Qué precioso es poder ver, Señor, no me gusta estar ahí con Zabulón, pero pues tú dijiste que aquí es donde voy a estar, porque tú sabes qué piedrita usar para lijar mi carácter. ¿Sabe? Y el Señor, Él sabe por qué nos ha puesto a todos, y solamente podemos darle gracias al Señor cuando usted y yo somos lijados. Así, gracias, Señor, porque estás haciendo crecer, porque es todo lo que pasa cuando Dios hace las cosas de esa manera. Lo que Él está haciéndonos es crecer en Cristo, formarnos su carácter y seguir adelante de esa manera, marchando juntos hacia la meta que es Cristo. Saber que Él es el que nos tiene aquí. Veamos aquí, yo quiero que vayamos aquí a Ezequiel, cuando hablamos de alguien que le mostró la gloria del Señor, que pudo ver la gloria de Dios, la gloria de Dios. Aquí en Ezequiel capítulo 1, uno que miró la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de esa visión de aquel carro que veía Ezequiel? En esa visión, estando en medio de los cautivos, estando en Babilonia, el Señor le mostró su gloria. Y dice que miraba un carro donde aparecían 4 figuras, ¿se acuerdan? 4 figuras. No sé cuántos de ustedes se acuerden esas figuras, pero una de ellas era la figura del león, y otra figura era la figura del hombre, en ese orden, y otra de las figuras era un buey o un toro, un buey, y otra de las figuras era el águila. En ese carro, un carro que era como cuadrado, y en cada esquina había una figura. Había una figura. Y si ustedes notaron, por ejemplo, lo que veíamos de las tribus que eran cabezas, cada una de ellas representaba a alguien. ¿Se acuerdan? Judá, león. ¿Se acuerdan de él? Judá, león. El león de la tribu de Judá. La tribu que encabezaba Rubén, ese representaba la figura del hombre. La figura del hombre. ¿Y cuál era la otra tribu? Efraín. Representaba el buey. ¿Y se acuerdan de la otra tribu?
la última tribu era la tribu de Dan, que representaba el águila. El águila. Es interesante que usted ve en la palabra del Señor que esas 4 tribus se encabezaban, y es interesante que en la visión, en lo que le muestra el Señor al profeta, sean ellas las que se encuentran las que se ven en esa visión. Si a cada uno de ellos la figura, vayamos aquí a cómo era esto. Ya mencionamos ahí versículo 9 del capítulo 1 de Ezequiel. Ustedes conocen esta escritura, y si no es así, les voy a encargar que puedan leer del 1 al 8 o del 1 al 9, porque vamos a leer del 9 en adelante. Dice aquí: con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho. ¿Hacia dónde? Estos 4 seres que se veían, que uno era figura de león, que otro era figura de buey, que otro era figura de hombre, y que otro era figura de águila. Estos tenían alas, y dice que de la forma que se unían ellos era a través de las alas. Así se unían. Hay tantas cosas que usted puede entender y ver ahora a través de la palabra del Señor, que dice que levantarán ¿qué? Alas como de qué? De águila, y así volarán. También dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y de esta manera dice que se unían. Habla de una perfección, de algo en el mismo sentir. En el mismo sentir. ¿Saben qué terrible es vivir? ¿Qué terrible es pretender servir? ¿Qué terrible es pretender caminar como pueblo de Dios, como iglesia, cuando no hay el mismo sentir? Cuando el sentir no es el sentir de Cristo. Si usted piensa que puede uno caminar y puede uno servir al Señor y puede uno vivir una vida que agrade y que glorifique al Señor, nos equivocamos. Porque si no está el sentir de Cristo en nosotros, para ello no hay tal andar que glorifique al Señor. Esto hacían, y dice que cada uno caminaba derecho hacia adelante, porque no es tanto lo que usted y yo queramos hacer, el lugar donde nosotros queramos estar, es de la manera que Dios quiere hacer las cosas y dónde las quiere hacer con nosotros, y como Él lo establezca y como Él lo haga, estará bien hecho. Nuestro andar será de agrado delante de Dios, porque dice aquí que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Por qué? Porque la unión la hacía el Señor, su forma como estaban unidos con sus alas. Es algo perfecto, es algo que solamente Dios puede hacer cuando hablamos del pueblo de Dios. Ahora veamos aquí versículo 10. El aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey al lado izquierdo en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de qué. A ver, ¿cómo está eso?
¿Cómo está eso? Cara de león, de hombre, de buey, de águila. Pero era interesante que en cada imagen, en cada rostro, estaban las 4, digamos que caras de los seres, 4. 4. Vean que no uno era león, no uno era águila, no, el otro era hombre, no. En los 4 había esas 4 imágenes. En cada uno aparecía esto. Uno, porque cuando se camina de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando usted y yo somos enseñados por el Señor, sabe lo que representa el león, lo que representa el hombre. El hombre es aquel que no solamente es corona de la creación, pero que cuando Cristo ha venido a nuestras vidas, cuando somos pueblo de Dios, hermanos, no solamente somos personas sabias intelectuales, sino la sabiduría de Dios mora en nosotros. Somos de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas, ¿sabe? No somos personas que caminamos como mendigos. Eso no es el propósito por el cual el Señor nos salvó. Cuando hablamos de hombre, la sabiduría que hay en el hombre, Dios lo creó, aún el hombre fue creado por encima de todo lo que Él creó, la corona de la creación. Pero ahora en Cristo, Él nos ha hecho sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Somos alguien especial para caminar como Dios manda, para que Él sea glorificado en nuestras vidas y a través de nosotros. Hombre, león. ¿Sabe usted? ¿Usted conoce lo que significa, lo que representa el león? Un animal de esos, ¿cómo se ve? Se ve tremendo, se respeta, ¿sí o no? Hablando de majestad, majestuoso. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas? ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Con la cabeza agachada? ¿Porque estamos desubicados? ¿Porque estamos perdidos? ¿Porque estamos en pecado? ¿O el Señor quiere provocar nuestro corazón a un arrepentimiento para que caminemos como lo que somos, el pueblo de Dios? Reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos, por ejemplo, ¿qué representa todo esto? El hombre, inteligencia, sabiduría, pero nosotros sabemos que el pueblo de Dios no es sabio si Cristo no está en ellos, porque Cristo es nuestra sabiduría. Amén. No puede haber tal honra, no puede haber tal distinción como lo que es algo majestuoso, algo extraordinario, si el Señor no está obrando en cada uno de nosotros. Cuando hablamos del buey, usted sabe lo que pasa con el buey. Si hay alguien que dice que conoce, su amo es el buey. La Biblia lo dice. Los animales, la res es el único que conoce a su amo, que conoce. Y el asno, que es el más duro, cuando menos conoce el pesebre dónde ir a comer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Hermanos, les voy a decir que de verdad los animales son muy inteligentes, pero muy inteligentes. Cuando hablamos de la res, de los animales, inteligentes son esos animales. Cuando mi hermano va a ver sus animales, esos animales pueden discernir, pueden separar el sonido del vehículo donde él viaja a cientos de vehículos que viajan en la carretera. Cuando ellos escuchan el sonido del motor, empiezan a moverse. Usted quiere saber si viene
si viene alguien que ellos conocen, empiezan a mover. Entre cientos de vehículos o miles tal vez, no sé, ellos pueden separar el sonido. Son muy inteligentes. Y cuando habla aquí, por eso nos habla de esta característica del buey. El buey tiene que ver con servicio y también tiene que ver con paciencia, es paciente. ¿Cómo caminamos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Sabemos por qué nos ha salvado el Señor y cuál es el propósito por el cual nos salvó? ¿Le servimos y estamos esperando con paciencia? No solamente con el pie cruzado, sino que estamos sirviéndole y estamos esperando que llegue el día que Él nos levante y que pueda decir: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Me explico? El buey, ahora cuando habla del águila, porque estas 4 imágenes, estas 4, ¿cómo podríamos decirle? Se ven en una sola tribu, en una sola persona. Se puede ver qué significa y qué quiere decir lo del águila. Sabe que si hay algo que es tremendamente violenta y que no se equivoca en su para cazar, es el águila. Ella cuando va a arrebatar algo lo arrebata, pero así. Y también puede ver su presa a una distancia enorme. Tiene una visión tremenda. Cuando ella va a hacer algo, lo hace así, rápido. Lo hace rápido. Y el Señor quiere que usted y yo tengamos esa característica. El Señor quiere que usted y yo seamos como el carácter, como lo que es el águila. En cuanto, cuando va a hacer algo, juicio, manos a la obra. Y lo hace violentamente. Cuando se trata de que realmente somos instruidos, somos enseñados y el Señor dice: debes de ponerle un hasta aquí a lo que estás viviendo, basta ya. Él quiere que seamos prontos para ese juicio. Él quiere que tomemos realmente el momento para decidir: Señor, hasta aquí, basta ya, ayúdame. Esto no te glorifica, esto no te agrada, esto me dice que yo estoy en pecado. Que podamos hacerlo pronto, porque nadie sabe si estará por acá mañana. Quizás aparezcamos esta noche o al final del día para dar cuentas. Para dar cuentas. Y es muy importante que veamos esto para el juicio y que podamos ver. ¿Se acuerdan que al profeta lo llevó? Le dice: mira con tus ojos y estén atentos tus oídos, pon atención. El Señor nos dice que estemos al tanto de lo que realmente estamos viviendo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos delante del Señor? Y aquí vemos de qué manera caminaban. Dice aquí, verso 11: así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus pies. Verso 12: y cada uno caminaba como derecho. ¿Y cómo? Hacia adelante. ¿Hacia donde qué?
el Espíritu que les movía que anduviese. Andaban y qué, y cuando andaban no se volvían. Dice esta parte, dice que se movían y andaban de acuerdo al Espíritu, les movía que anduviese. Y de esa manera es que andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Aquí, caminaban derechito hacia adelante. Y caminaban según el Espíritu les indicaba que se movieran, que caminaran. ¿Usted cree que en algún momento usted y yo podamos decir, he escuchado que el Señor me ha hablado? Yo sé que el Señor me está dirigiendo. Él me está ubicando. ¿Y a través de qué? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Desde entonces es de acuerdo conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? No es lo que nosotros queremos, no es donde nosotros queremos, es donde Dios quiere. Y en cuanto a caminar, es como Dios quiere que caminemos. Como Dios quiere que caminemos. Y estos, dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Por qué? Porque le aseguro que cuando es el Señor quien está obrando y está haciendo las cosas, nuestro andar es perfecto. Usted dice que usted ha visto lo que pasaba con Noé, y este era el perfecto en sus generaciones, su forma de andar. No es que ese hombre realmente fuera perfecto, pero ¿sabe qué? Los pasos que daba nos daba de acuerdo como Dios le mostraba. Entonces podemos ver aquí, y cuando andaban no se volvían. Cuando daban un paso, no se arrepentían de darlo. ¿Sabe qué? Si algo hay del cual no debemos de arrepentirnos, es cuando damos un paso conforme Dios lo marca, aunque no nos guste. Y le aseguro que usted y yo nunca nos vamos a arrepentir cuando hemos dado un paso de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios lo está indicando. Pero sí nos arrepentiremos y nos lamentaremos de muchas acciones y reacciones, pasos que hemos dado que Dios nunca nos dijo que lo diéramos. Muchas de las veces no nos gusta de la manera que Dios ha establecido las cosas, ¿sabe? No nos gusta. Pero nos enseña el Señor que hay un orden en Él. ¿Verdad que sí? Dios siempre lo ha hecho de esa manera. Vemos que había un orden, una tribu que encabezaba y sus líderes, su líder. Hermanos, qué privilegio que usted en algún momento Dios le haya permitido estar al frente y estar dirigiendo, sirviendo al Señor. Qué privilegio. No lo eche en saco roto. Eso no se le da a cualquiera. ¿Me explico? Y no es porque uno lo merezca, que Dios así le ha placido. Él así lo ha querido. Es Dios quien realmente pone a aquellos que de alguna manera han estado liderando. Por eso que es una situación muy tremenda, muy terrible cuando un líder falla, o cuando un líder se desanima, cuando un líder no camina, porque saben que en algún momento estuvo al frente y Dios le dio oportunidad de que pudiera dirigir. Asaf estuvo al frente, él tocaba, él dirigía, y llegó un momento que estuvo decaído, desalentado, hasta confundido. Le dijo, mira cómo prosperan los demás y yo lo único que me he quedado es sin nada. Pero hasta que entró en el santuario de Dios,
Hermanos, si en algún momento Dios ha hablado a tu corazón y ha permitido que tú hayas estado al frente, que el Señor te fortalezca, que el Señor te fortalezca, nos fortalezca y establezca nuestro corazón y pase lo que pase. Señor, tú fuiste quien me escogiste, tú fuiste quien me diste ese lugar. Yo no lo merecía, pero si pensé que en mi pensamiento yo podría abandonar, cuando yo quisiera, me equivoqué. Te pido que me perdones, porque es Dios quien ubica, es Dios quien da el lugar, es Dios quien da el lugar. Amados, no es que nos guste. A lo mejor uno dice, no, pero ¿quién es esa persona para que me enseñe? Espérate. Si Dios lo ha puesto, a nosotros nos toca someternos, porque eso agrada a Dios, eso glorifica al Señor. Eso quiere decir que me someto a su perfecta voluntad. Como Él lo ha establecido, es de la manera que yo quiero vivir para Él. El Señor nos ayude, amén. El Señor nos ayude. Hermanos, no echen, no hagan a un lado el lugar que Dios les ha dado. No solamente por haber estado liderando, no, por ser hijos, pueblo de Dios. El Señor nos ayude a continuar adelante, pase lo que pase. No se volvían cuando caminaban, cuando andaban. Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden. ¿Saben? No nos gusta a veces, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. A veces cantamos ese canto que es muy bonito. Dios no nos trajo hasta aquí. ¿Para qué? Para volver atrás. Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Me trajo aquí está la tierra que Él me dio. Y verdad, y aunque gigantes se encuentren allá, allá no, aquí. Y aunque gigantes se encuentren aquí, yo nunca temeré. Dios. Y entonces, aun cuando sea un gigante lo que estemos pasando, mientras el Señor esté hablando a tu corazón, dile: Señor, si hecha tu voluntad, tope lo que tope lo que tope. Es algo tremendo, Señor, me gusta. El pecado es atractivo, ¿saben? La rebelión es tremenda, es un espíritu de parte del enemigo y nos puede engañar y decir: no te preocupes, tú eres una persona, un cristiano. No, cristiano antiguo, soberbio. No, Señor, interviene en mi vida. Que la soberbia, la altivez del hombre sea derribada y solamente Jehová sea exaltado. Ayúdame. No sé si hoy podríamos entonar ese canto, ¿lo saben? Vamos a ponernos de pie y cantamos ese canto y estamos terminando, hermanos, para que